Bien, señores alumnos, vamos a continuar nuestras labores después de haber disfrutado un día de feriado, ¿no? Espero que todos hayan estado contentos, satisfechos y por lo menos se hayan pasado bonito ese día del feriado. ¿Ya? Ya, bien, entonces nos habíamos quedado en una parte muy importante y que realmente un poquito que nosotros a veces hablamos de emancipación, todo eso, pero a veces no enfatizamos la parte ideológica, la parte filosófica, ¿no? Siempre a veces solamente nos referimos a un aspecto que es de carácter narrativo, ¿no? Fulano, mengano, son los precursores, los próceres, etcétera, lucharon tantos movimientos y tanto, ¿no? San Martín, Bolívar llegó y tanto las batallas, etcétera, ¿no? Entonces hay un análisis, un criterio, como por ejemplo, de que nosotros podamos visualizar, analizar, como por ejemplo, todos los hechos, acontecimientos. No sé si alguien está haciendo seguimiento, ¿no? A esas miniseries que están pasando ¿qué se llama? En TV Perú, El último bastión. Si ustedes se ponen a observar, mirar detenidamente, pero si tienen causa de conocimiento, pueden juzgar muchos aspectos que son muy importantes para que nosotros podamos de alguna forma juzgar los acontecimientos de diversos ángulos, no solamente sincronizar la idea de hechos y hechos, no, hay que analizarlo, ¿no? ¿Cuál es la conducta de carácter ideológico? ¿Cuál es el comportamiento, la actitud de los criollos, ¿no? Cómo los criollos realmente se ponen en movimiento y qué es lo que quieren hacer. Entonces hay toda una serie de aspectos que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces no es sencillo. El día de hoy vamos a completar lo que hemos dicho, de cómo es que poco a poco nuestros precursores, ¿no? Han ido introduciendo una serie de aspectos. Primeramente aspectos de carácter filosófico, o sea, doctrinas liberadoras, doctrinas que ellos primeramente han mentalizado, ¿no? Y como hemos dicho, la ilustración, cómo llega a América, y hemos dicho que es por dos caminos, un camino. A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, ¿cuáles son los dos caminos? A ver, dígame rápido, a ver. A ver, ¿cuáles son los dos caminos? ¿Cómo llega los pensamientos de la ilustración al continente americano? Ya me he adelantado, son dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? A ver, rápidamente, a ver. A ver, rápido. A ver, jóvenes, los quiero ver. Profesor, los jesuitas fueron los que tuvieron esa idea, impusieron esa idea. Pero ¿cómo llegaron esas ideas? ¿Cómo llegan? O sea, ¿cómo es de que estos pensamientos de la ilustración, dentro del pensamiento de la ilustración está el liberalismo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llega la idea de libertad? Todo eso llega al continente americano.
Y hemos dicho dos caminos, ¿no es cierto? Habían dos caminos. Profesor, creo que era por ¿no? A través de los criollos que estudiaban el viejo continente en esas épocas. Ya uno, el otro. Está bien, uno, sí, efectivamente, todos aquellos que habían ido a estudiar al viejo continente, ¿no? Y dice que las universidades, los profesores en allá, pues en Europa, los esperaban como si estas personas que iban allá eran prácticamente como si fuesen vírgenes, ¿no? Que estaban ávidos de darles esos conocimientos para que ellos puedan traer al continente americano. Y eso ha sido uno de los caminos, efectivamente. ¿Y el otro cuál ha sido? A ver, para que te ganes el punto y vienes, complétalo, a ver. O alguien otro le ayuda, a ver, ¿cuál ha sido el otro camino? A ver. Vayan acumulando sus puntajes, ¿ah? ¿Eh? ¿Nadie más? ¿Cómo ha sido? Uno ya lo ha dicho bien, nuestro gran amigo Hitler, ¿no? Hitler Mani. A ver, ¿quién le ayuda? Creo que la otra era una visión nueva que se había instaurado en lo que viene a ser América, en este caso en Latinoamérica, ¿no? Que se Claro, buscaba justamente la proclamación de la independencia, el camino de la independencia. Por ahí sí, también sí, creo que ha llegado. no. El otro, pues básicamente empezaron a traer las enciclopedias, no se olviden, pues, claro. Muy bien, acá me dice Julio, a ver, Richard, la enciclopedia traducida, muy bien. ¿Y quién lo traduce? A ver, complétalo, amigo Julio, te ganas un punto, a ver. ¿Quién ha llegado a traducirlo? A ver. Uno, entonces, es a través de los criollos que han ido a estudiar las universidades de, de Europa y luego regresan con todos sus conocimientos. Y el otro es que llega la misma enciclopedia y en la enciclopedia estaban pues todas las ideas de la ilustración, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esos son los dos caminos, ¿correcto? A ver, bueno, a Hitler le vamos a dar un punto, ¿no? Por darnos el primero. Siempre tienen que estar bien. Entonces, ahora quiere ganarse un punto, Richard. A ver, dime, ¿quién lo ha traducido? ¿Cuál ha sido el precursor? ¿Quién ha llegado a traducir? A ver, ¿quién le ayuda? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver, vayan sumando, chicos, ¿ah? ¿No hay nadie? A ver, Julio, Richard, a ver, nos puede expresar, a ver, Hitler dice Guzmán, pero ¿quién es ese Guzmán? Pues? Con nombre completo, hay bastantes Guzmanes, ¿no? ¿Qué pregunta era, doctor? No le he escuchado. ¿Quién llega a traducir por primera vez las famosas enciclopedias que trajeron al continente americano? Ustedes saben que estaba escrita en idioma francés. Muy bien, Hitler dice, solo recuerdo eso. Ahora es Juan Pablo Vizcardi Guzmán, pues ya ves. Muy bien. Entonces vamos a también premiarlo con un punto a Julio Richard, ya no lo vamos a dejar abandonado.
Pero Julio Richard, tienes que rápido, pues, ver si nos hemos hecho eso en la clase anterior. Bien, entonces un poquito vamos a hablar de lo que, cómo es que llegó estas ideas y cómo es de que empezaron a difundir, pero primeramente hemos dicho de que debe haber una identificación, ¿no es cierto? Esa identificación hemos dicho que es el suelo, la identificación del suelo donde han nacido o donde hemos nacido nosotros, ¿no es cierto? Perfectamente. Y vamos a ver, empezar con eso. A ver, ¿quién dijo, por ejemplo, que debemos utilizar este término de patria? Pues definición de idea de patria, de lo continental a lo nacional. Eso ya hemos dicho, ¿no es cierto? Primero la idea de patria ha sido todo América. Y después, poco a poco, conforme nos hemos ido separando también y se ha ido logrando el proceso de emancipación, entonces ya definitivamente quedó solamente ya en el Perú. Pero primero, patriotas son todo el continente americano. Por eso acá dice la definición de idea de patria de lo continental a lo nacional. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿ya? Dice, a fines del siglo XVIII, es lo que hemos dicho, se produce el momento de la ruptura inicial frente a España. Es entonces cuando empieza a surgir el concepto de patria, pero todavía no vinculado a lo nacional, todavía no, sino a lo continental, o sea, todo América. Primero surge una conciencia americana, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La conciencia americana. Y a medida que va triunfando el movimiento emancipador, va restringiéndose el concepto de patria a la tierra en que se había nacido, o sea, en este caso a lo nacional. O sea, básicamente en este caso se traduce al Perú, ¿no es cierto? Entonces está bien claro y preciso, por favor. ¿No es cierto? Primero, patria, ahí tenemos al costado todo lo que es América, ¿no es cierto? Todo el predominio estamos viendo en colores, ¿no es cierto? Entonces, en todos esos sitios se traduce lo que se llama patria. Entonces, y después poco a poco se va a quedar término de patria solamente en el Perú, ¿ya? Entonces estamos avanzando ahí. Vayamos al otro. Dice, en la carta a los españoles americanos, escrita por el gran precursor peruano Juan Pablo Vizcardi Guzmán, y publica por primera vez en 1791, se encuentra el concepto continental de patria. Entonces, quien hace uso y que nos da pues esta oportunidad de decir de que cuál va a ser la identidad de los que quieren separarse, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que en este caso va a ser Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Entonces, en esa famosa carta a los españoles americanos, escrita por este precursor, en 1791 se encuentra el concepto continental. El nuevo mundo es nuestra patria. Entonces, él por vez primera lo ha precisado y lo ha señalado. Entonces, está bien claro y preciso, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto? Dice bien claro en esto. El nuevo mundo es nuestra patria, dice, y su historia es la nuestra. Entonces, a pesar de que la vez pasada en la clase del día lunes lo hemos precisado, ¿no? Lo hemos precisado bien claro y preciso, entonces queda bien claro. Entonces, y su historia es la nuestra. Y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinar por ella a tomar el partido necesario de la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está recomendando que el nuevo mundo, ¿no es cierto?, llamado América, el continente americano, es nuestra patria.
Y también nos dice, y su historia es nuestra. O sea, toda su historia, todo su pasado, todo su legado que tenemos, ¿no es cierto? Desde la presencia del primer hombre, ¿no es cierto? Si se quiere, en América o en el Perú. Entonces, en ella es que debemos examinar, dice, nuestra situación presente para determinar por ella. Entonces, dice, es como decir, tomemos conciencia, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿y qué debemos hacer? Por eso es determinar por ella, a tomar el partido necesario y, bueno, pues tomar, ¿no?, alguna actitud, es lo que es cuando dice tomar partido, hacer alguna actitud a la conservación de nuestros derechos, dice bien claro, derechos propios y de nuestros sucesores, ¿no? De nuestros sucesores, es decir, de nuestros hijos. Como ahora, ¿no es cierto?, bastante años, que la democracia, que esto, que aquello, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a dejar a nuestros hijos? Si se van a ser dueños del país los comunistas, los terroristas, o se van a ser los dueños, o van a seguir siendo dueños los ¿qué se llama? La corrupción, el narcoestado, etcétera, ¿no? Entonces, todos preocupados. Entonces, aquel entonces también igualito era la preocupación. Por eso, nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. En este caso, ellos decían, ¿y qué vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, por eso acá dice, nuestros sucesores, ¿ya? Entonces, eso estamos viendo. Entonces, ya sabemos quién, ¿no?, ha hecho uso del término de patria. Y por eso desde ella ya se va a denominar los patriotas, ¿no? Los patriotas, el ejército de los patriotas, ¿no es cierto? Por eso en esa miniserie de ley, ¿no?, una lucha entre patriotas y los que defienden a la corona española, ¿no? Entonces vamos viendo algo más. Acá tenemos, en pleno periodo revolucionario de 1812, bajo la influencia liberal de las Cortes de Cádiz, entonces ya sabemos que es la Corte de Cádiz, y de la libertad de imprenta por ella decretada, el grupo de criollos que en el Perú se reunía en torno al gran precursor don José Baquijano y Carrillo. Entonces ahí tenemos, abundaban en el mismo concepto en el periódico que les sirvió de órgano, el satélite El Peruano. Entonces diríamos el primer diario, ¿no? El primer diario. Entonces el primer diario. Entonces se dijo lo siguiente, que tenemos, entonces esto hay que tener muy en cuenta, dice, por patria entendemos la vasta extensión de ambas Américas. Entonces, como hemos visto con varios colores en la anterior diapositiva, ¿no es cierto?, cuáles son las ambas Américas, América del Centro y América del Sur. Entonces, bien claro acá nos está diciendo. O sea, aparece en el satélite peruano y se dijo lo siguiente, por patria entendemos la vasta extensión de ambas Américas. Entonces, en este caso, las ambas Américas propiamente serían, ¿qué? América del Sur y América del Centro. Comencemos a dejar de ser egoístas acá, por favor. Esa es una recomendación que les hace a los criollos, ¿no? Dejemos de ser egoístas y a renunciar para siempre esas ridículas, ¿no?, esas ridículas rivalidades de provincias con provincias, originadas por la ignorancia y precaución, fuente de fecunda de males infinitos. Todos cuanto habitamos el nuevo mundo somos hermanos, todos de una misma familia.
Eso siempre se invocó hasta el día de hoy, ¿no? ¿Se logró hasta el día de hoy? No. Seguimos, ¿no es cierto? Entonces, esta coyuntura electoral nos ha desnudado todo esto. ¿Ha habido tal unidad? Jamás ha habido tal unidad, ¿no? Nunca ha existido esa unidad. Siempre los criollos por su lado, que desde la emancipación peruana ellos han tenido el poder y siempre nunca han querido dejar. Siempre los indígenas han estado a un lado, ¿no? Entonces, nunca ha habido esto que ha precisado bien, claro y preciso don José Baquijanoy Carrillo. Entonces teníamos acá otro aspecto que nos está diciendo, ¿no es cierto?, bien claro. ¿No? Abundaban en el mismo concepto en el periodo que les sirvió de órganos el satélite del peruano. Se dijo lo siguiente, por eso estamos acá. Por patria entendemos la vasta extensión de ambas Américas. ¿Cuáles son las Américas? Ya hemos dicho, América del Sur y América del Centro, porque el otro pertenecía a otro imperio, ¿no es cierto? A otra monarquía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en esto. Bien claro y preciso está, ¿ya? Entonces, lo que sí más bien tienen que tener muy en cuenta es de que esta proclama que lo señala en el satélite del peruano, miren, imagínense, nunca se había logrado hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos divididos, seguimos propiamente como antes fue la colonia. Entonces, 200 años han pasado y realmente no se hizo nada, ni siquiera por intentar hacer de que el Perú sea, pues, hermanos de una misma familia, ¿no? O sea, hasta ahorita vamos a festejar el bicentenario de la proclamación de la independencia y seguimos divididos, seguimos en el mundo del racismo, en el mundo propiamente de lo que se llama la división de clases, ¿no? Bien definido en el Perú. Bueno, en fin, hay que saber soportar eso. Luego tenemos el gran precursor venezolano, don Francisco Miranda, se encuentra también este concepto continental de patria. También, él también lo dice, ¿no? Entonces, miren, este concepto continental de patria, cuando en 1771 abandona Venezuela y se dirige a España, él se considera un español. Al intervenir en la guerra de la independencia, ¿no? Porque él participó en la independencia norteamericana, estuvo allá y trajo una buena experiencia de allá. Independencia en 1780 empiezan a vislumbrarse sus tendencias separatistas. Entonces empieza a poner ideas claras y precisos, ¿no? Ideas bien claros y precisos. Entonces, sus tendencias separatistas durante su viaje a Europa. En 1785 y 89. Este separatismo se define, ¿no? Dice acá bien claro, acá vayamos. No se considera ya español, sino americano. Imagínate, rápido cambia, ¿no? Claro, él es americano eminentemente, sino por el hecho de que se fue a Europa ya se consideró ya pues español cuando regresa. Es como cuando un puneño se va a Arequipa, está pues algunos añitos allá, regresa, yo ya soy arequipeño, dice, ¿no? Arequipeño, ustedes son serranos, indios, cholos, ¿no? Empiezan a menospreciarnos, ¿no? Es igualito ocurre con nuestro gran amigo Francisco de Miranda, pero después se rectifica, dice, no, yo soy americano, ¿no?
y que lucharía, dice, por la independencia de América Meridional, o sea, se refiere fundamentalmente a América del Sur meridional, ¿no es cierto?, a la que empezó a considerar su patria, y en el plan que presentó al ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Mark Pitt, para la independencia del continente, había ideado una curiosa confederación llamada Incanato. Bueno, ahí todavía manejan, ¿no es cierto? Entonces, en sí mismo, en vez de patria, de nosotros, digamos, seguir denominándonos de acuerdo a los principios propios, como por ejemplo de Tupac Amaru, nunca se manejó el término de patria, sino siempre el término de Inca, ¿no? Entonces, el término de Tahuantinsuyo, por eso el término de nacionalismo. Entonces, ellos hemos manifestado de que ellos no querían identificarse nada con los indígenas, ¿no? Entonces, todo querían que ellos sean, pues, producto originario de ellos. Pero, sin embargo, entonces, para la independencia, el conde había ideado una curiosa confederación llamada Incanato, que agruparía a todos estos pueblos. Al desembarcarse el revolucionario en 1806 en vela de Cora, Venezuela, lo hace dirigiendo una proclama al continente colombiano, la primera bandera de Venezuela, por él ideada, y es la del continente, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que, a ver, vamos a ver. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, más o menos, entonces tenemos, a ver, sigamos avanzando. Este concepto continental de patria llevó el esfuerzo común a la colaboración recíproca. Entonces, todos nos ponemos a trabajar bajo este concepto continental. ¿Qué dicen ustedes? A ver, entonces, acá tenemos todo esto, o sea, patria va a ser todo lo que estamos teniendo acá, todo lo que tenemos, todo esto, ¿no? Básicamente, ahí tenemos al Perú, todos los países, menos Brasil, porque Brasil es colonia eminentemente de de Portugal. Entonces ellos no estaban incluidos, ¿no? No estaban incluidos. Entonces este concepto continental lleva al esfuerzo común, a la colaboración, dando a la guerra, emancipadora el carácter de un esfuerzo solidario de todos los pueblos de América, ¿no? Tomando como símbolo, tomando como una identidad de patria, ¿no? Nuestra patria, suelo donde hemos nacido, eso se llama patria. Entonces, por encima de los intereses nacionales, perseguía una finalidad continental. ¿Cuál era la finalidad continental? La libertad, la emancipación, la independencia. Desde el estallido inicial del movimiento, tenemos acá, del movimiento emancipador, el esfuerzo aislado careció de importancia y solo tuvo significación cuando enlazó sus fuerzas dentro del movimiento general, ¿no es cierto? O sea, luchar todo el continente americano. ¿Por qué? Porque hemos visto que, como por ejemplo, muchos pueblos se han emancipado, pero estos aisladamente, pero por sí solos no podían mantener esa libertad. Entonces, necesitaban siempre de la participación y la liberación en forma absoluta de todo el continente, porque esa era la única seguridad que podían, digamos, asegurar el proceso de emancipación. Entonces, que tuvo por norte la emancipación de todas las colonias, la patria era América. Y siempre tengamos presente eso, ¿no? Siempre tengamos presente eso.
Entonces, todos nosotros sabemos bien concretamente cuál ha sido la realidad y que está cumpliendo fundamentalmente cada uno de los precursores y cómo es de que este término de patria ha empezado a que los criollos tomen conciencia y digan finalmente que nosotros vamos a defender el suelo donde hemos nacido y queremos nuestra libertad. ¿Y cómo se llama eso? Se llama patria. Esa es nuestra patria. Ahora luchemos por nuestra patria. Ahora luchemos por la emancipación de nuestra patria. Y esta patria es América, ¿no es cierto? Todo América. Eso es lo que estamos viendo y es lo que estamos precisando en estos momentos, ¿no? Tenemos otro aspecto también, como por ejemplo, al invadir San Martín en 1820 el virreinato del Perú, tenemos otro sobre el concepto continental de patria todavía existía. Todavía existía. En el estatuto provisorio que dio el 8 de octubre de 1821 para regir su gobierno protectorado, estableció, ¿no?, precisando lo siguiente: son ciudadanos del Perú los que hayan nacido o nacieran en cualquiera de los estados de América que hayan jurado la independencia de España, ¿no? Bajo el imperio de este estatuto se llamó a elecciones para formar por primera vez el Congreso Constituyente del Perú. Pero acá lo importante es lo que nos manifiesta, ¿no es cierto? Son ciudadanos del Perú los que hayan nacido o nacieran en cualquiera de los estados de América que hayan jurado la independencia. Entonces, todos ellos son patriotas, todos ellos son peruanos. Que poco a poco esto, bueno, va siendo arrinconado y se quedará pues en el Perú, ¿no? Entonces, acá tenemos todo el proceso de la lucha con, por ejemplo, de la forma como se ha desarrollado el proceso de la independencia por José de San Martín, ¿no? De San Martín. Entonces, por lo tanto, bajo el imperio de este estatuto se llamó a elecciones para formar el primer Congreso Constituyente del Perú. En razón de esta disposición, de los 71 diputados elegidos, 11 eran de otros lugares de América, ¿no? Y se eligieron como suplentes a 2 diputados extranjeros más, 2 extranjeros más y 18 peruanos. Imagínense, o sea que prácticamente a un inicio, pues, América era uno solo, ¿no? Si se quiere, el Perú propiamente era uno solo. Entonces, eso es lo que San Martín nos da a entender. Por eso es de que dentro de los 71 diputados, 11 eran de otros lugares de América, o sea, no eran del Perú, o sea, no pertenecían, en este caso, a lo que anteriormente fue pues el virreinato del Perú, sino venían de otros virreinatos. Entonces, eso es lo que nos da a entender. Y también no solamente queda, sino que también se elige 2 suplentes y más 18 peruanos en caso de que algo ocurriera con los que habían sido elegidos, ¿no? Entonces se ponen a trabajar lo que vamos a decir la primera constitución del Perú, ¿no? La primera constitución del Perú, que va a enmarcar propiamente lo que va a ser pues el eje fundamental del nuevo Estado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, el eje del nuevo Estado. Entonces, bajo una constitución, porque hasta esa fecha no había ninguna constitución, ¿no? No había ninguna constitución acá en el Perú.
todo era bajo normas creados por los reyes de España, ¿no? A su forma y a su manera. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Pero este concepto continental de patria no duraría mucho. El término de la guerra emancipadora precipitó la solución, la lucha de las dos corrientes libertadoras que tenemos, la de Bolívar y San Martín, todos conocemos, la aparición de los himnos y las banderas nacionales y las luchas y rivalidades que empezaron a vislumbrarse por la disputa territoriales hizo derivar el concepto de patria a lo nacional, a las circunscripciones. Entonces acá tenemos a las circunscripciones en que se había nacido, en que se había nacido, es en el suelo, ¿no? El suelo donde se nace, eso va a ser patria. Entonces, o sea, esto va ya no es ya a nivel nacional, sino que va haciéndose eco al sitio en que propiamente cada uno va marcando su independencia, ¿no? O sea, espacios donde van marcando, en este caso, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Y cada uno va tomando, en esencia, su propio acto para poder, digamos, encontrar la esencia de su patria, ¿no? Entonces, el Perú, como por ejemplo, ya va a ser una patria eminentemente muy especial, ¿no? En que se había nacido, recogiendo ese sentimiento los mismos legisladores del primer Congreso, al dar en 1823 la primera Constitución, establecieron que eran peruanos todos los hombres libres nacidos en el territorio peruano. El concepto de patria estaba definido, era la tierra en que se había nacido. Entonces, con eso queda pues bien claro, ¿no? Cuando nos dicen esto de acá, ¿no es cierto? Bien preciso. Establecieron que eran peruanos todos los hombres libres nacidos en el territorio peruano. Entonces, el concepto de patria estaba bien definido, ¿no? Era la tierra en que se había nacido. Y por eso hasta el día de hoy el concepto de patria, esta es la que se maneja, ¿no? ¿Qué es patria para ti? Ah, es la tierra donde se ha nacido. ¿Quieres a tu patria? Sí, porque es la tierra donde he nacido, ¿no? ¿Cuál es tu patria? Ah, es el Perú, porque yo en el Perú he nacido, ¿cierto? Entonces, eso deviene, por eso es de que este término de patria, ¿cómo es que nosotros lo hemos podido internalizar como un proceso de identidad a todos los que habían nacido en el suelo o en el espacio donde ocupa el Perú, ¿no? Políticamente, hasta el día de hoy, a pesar de que nos han invadido, nos han quitado, etcétera. Todos los países nos han quitado. ¿Y quién ha generado todo ese desorden? No sé si alguien se acuerda. Va a ser Simón Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, ahí propiamente tenemos, vamos viendo. Bien. Bien, entonces más o menos hemos precisado
todos los aspectos propiamente de cómo nuestra identidad de patria ha surgido y ha hecho de que bajo esta bandera de patria se haya iniciado la lucha por la emancipación. Entonces ya conocemos, ya sabemos perfectamente, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quería que ustedes propiamente comprendan, entiendan, que el término de patria, de dónde surge, cómo surge y para qué surge, ¿no es cierto? Entonces eso es. Hemos tocado algunos precursores que propiamente han concretizado este término de patria, y todos sabemos que los precursores fueron eminentemente los grandes ideólogos, ¿no? Los grandes ideólogos quienes difundieron las ideas liberales, ¿no? Liberales que estaban bien impregnados en el proceso de la Ilustración. Los que prepararon el ambiente revolucionario, o sea, haciendo que cada uno tome conciencia por sí mismo, porque es una tarea muy difícil, la parte subjetiva, y la parte subjetiva es tomar conciencia, ¿no es cierto? Y la parte objetiva ya es luchar, ¿no es cierto? Primero tengo que tomar conciencia, ¿no es cierto? Tengo que estar convencido que yo quiero la libertad, amo la libertad, quiero vivir en libertad, ya no quiero ser gobernado por otro, no quiero que me esté mandando otro, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ser, y eso se llama pues conciencia, ¿no es cierto? Se llama conciencia. Entonces, pues, en esa medida es que ya posteriormente la acción objetiva, o sea, lo objetivo es cuando yo lucho por eso, ¿no? Voy a luchar por eso. No solamente se va a quedar en mi cabeza, sino que tengo que lograrlo a como dé lugar, tengo que luchar, ¿no es cierto? Aunque me cueste la vida, pero tengo que luchar por eso. Y por esa razón es de que de alguna otra forma nosotros a veces llegamos a entender y creemos de que muchos de los criollos jugaban en él, ¿no? No tomaban conciencia correcta. Siempre jugaban a dos haces, a dos haces. Por eso Bolívar decía, y siempre los vuelvo a repetir, ¿no? Yo no creo en los peruanos, ¿no? En los criollos peruanos. ¿Por qué? Un día son patriotas, el otro día son realistas. ¿Eso qué quiere decir? De que no tenían una conciencia bien fortalecida de lo que ellos querían, ¿no? Entonces eran unos comodines. Lo que hoy ocurre, y eso sigue ocurriendo en nuestra clase política, ¿no? Hoy están en un partido, mañana están en otro partido, etcétera. O sea, no toman una conciencia de sí mismo. Y eso ha quedado impregnado. Eso ha quedado demostrado de que la forma y la manera del tipo de conducta que han tenido, ¿no? Nunca han sido firmes. Y eso ocurre no solamente en el país, ocurre en la misma universidad, ¿no? No solo ocurre en la misma universidad, sino también ocurre en la misma facultad, ¿no es cierto? En la misma facultad. Entonces, hoy se ponen una camiseta de color negro, mañana se ponen una camiseta de color dorado, pasado mañana se ponen una camiseta de color café. O sea, no les interesa, ¿no? Y eso ha sido un hecho que siempre los criollos, ¿no? Vale decir, la aristocracia de aquel entonces jugaba bastante, ¿no? ¿No? Entonces, ellos querían sacar provecho de ambos lados. Si ganaban los patriotas, estaban bien ahí, ¿no? Y si ganaban los realistas, también estaban bien ahí. O sea, no perdían nada los dos, ¿no? Entonces, eso es de que mucho a la aristocracia se le ha criticado de aquel entonces. Entonces, cuando estos nos dicen de que el término de patria hay que identificarse, ¿no es cierto? No ha sido de esa forma, ¿no? Entonces, hay veces nosotros propiamente
tomamos pues este tipo de decisiones. Entonces, dentro de estos aspectos que hemos manifestado, realmente de la forma como se ha empezado a formar pues esto que nosotros llamamos el término de patria, como una identidad para el proceso de emancipación. Estas cositas que son muy importantes y por lo tanto vamos a seguir todavía conversando. Entonces, cuando digamos, el ejército patriota se enfrentó a los realistas, ¿y de dónde vino ese término de patria? Entonces, muchas veces, y de cómo es de que se ponen el nombre de patriotas, alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Y de dónde salió ese término de patriota, no? Creo que esto fue ideado en Francia, ¿no? Claro, y sí se manejaba en términos ya en un continente viejo, pero no específicamente y correctamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos precisando. Y también vamos a encontrar dentro las otras figuras que bastantemente van a ayudar a esto, son las figuras más representadas. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que ya lo hemos visto, a Hipólito Unanue, que alguien una vez pasado señaló, Francisco de Miranda, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, ¿no? Faustino Sánchez Carreón. Entonces estos van a insistir, o sea, todos sus mensajes siempre van a estar dirigidos a lo que viene a ser el término de patria, a los patriotas, ¿no? A los patriotas que luchan por su emancipación. Entonces, más o menos a eso va inducido todo esto. Bien, hemos podido avanzar un poco más, pero ya el hecho de que hemos suspendido un día, bueno, no vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un par de 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para desarrollar los trabajos de carácter asincrónico, ¿no? Ya les estaré enviando estos trabajos para que ustedes puedan desarrollar. Va a ser fundamentalmente factores, ¿no? Factores que han determinado para el proceso de la emancipación. Es decir, básicamente aquellos factores que han motivado a los criollos, no a los indígenas, que es otra cosa. Hemos ya los factores de los indígenas, ya hemos hecho. Entonces ahora es a los factores de los criollos. Y uno de ellos ya nos hemos cansado de hablar, ¿no es cierto? Todo esto generó la famosa reforma borbónica, pero la reforma borbónica no vino por sí solo, ¿no es cierto?, sino fue generado por una crisis que tuvo España, que sufrió una crisis, ¿no? Y de esa crisis se genera pues todo esto, ¿no? Toda esta debacle, ¿no es cierto? Y yo a veces les decía a buena hora, porque eso ha permitido que el Perú en un tiempo récord encuentre su emancipación, ¿no es cierto? Su emancipación. Incluso algunos indígenas, hubo movimientos indígenas contra la reforma borbónica, ¿no? ¿Por qué? Porque los han utilizado, pues, los criollos, ¿no? ¿Se acuerdan en Arequipa también, ese movimiento de Arequipa? El famoso movimiento, algunos lo llaman el movimiento sin calzones, ¿no? Entonces, pero eso no era, pues, una reivindicación de los indígenas, sino era una reivindicación de los criollos, por el hecho de que había subido los impuestos, ¿no es cierto?, los impuestos en la aduana, los impuestos a las mercaderías, etcétera, y ellos no querían pagar, ¿no? No querían porque se habían acostumbrado a no pagar. Entonces, pero a través de la reforma borbónica les dice, no, ellos también tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar. Entonces, en esa razón es de que empiezan pues
a sacar pasquines. Pasquines son los papelotes que escribimos nosotros y pegamos en la pizarra o en la pared, ¿no? Así igualito. Entonces, muchos también lo dicen, el movimiento de los pasquines también, ¿no? Van a encontrar así en algunos libros el movimiento de los pasquines, ¿no? Yo tengo un libro ahí que dice el movimiento de los pasquines, lo he leído, muy interesante, es todo un libro, ¿no? El movimiento de los pasquines, ¿no? Cómo se ha generado todo este movimiento de los pasquines. Sí, ahora sí han reivindicado, todos sabemos que sí han hecho retroceder, se ha suspendido por una temporada de que no se apliquen estos cobros, que ellos lo consideraban como cobros abusivos, etcétera, ¿no? Entonces, propiamente se han logrado. Entonces, hay una serie de factores que también intervienen en esto para el proceso de la emancipación, básicamente para mover la conciencia de los criollos, ¿no? De los criollos, que cuando luchaban los indígenas, ellos eran los espectadores, ¿no? Eran los espectadores. Entonces, ahora sí, ellos les corresponde ahora luchar, pero van a luchar por ellos, pero no van a luchar por los indígenas. Se ve que los indígenas no sacan absolutamente nada de esto. Bien, entonces, así como también el hecho de crear una serie de aspectos que son muy importantes que van a coadyuvar no solamente la participación de los precursores, sino también los principales centros de conspiración, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Real Convictorio de San Carlos durante el rectorado de Toribio de Mendoza, ¿no? Uno de los precursores. Después tenemos la Escuela de Medicina de San Fernando, bajo la dirección de José Hipólito Unán y Pavón, ¿no? Y el otro también, el Oratorio de San Felipe de Nieri, bajo la dirección del jesuita Méndez la Chica. Entonces, ya hemos dicho por qué los jesuitas estaban a favor de la emancipación, porque a través de la reforma borbónica los han expulsado, ¿no es cierto? Y estos se unen a la emancipación. Eso sí, no se sí, deben de acordarse de eso, ¿no es cierto? Entonces, así. También el Círculo de Ribarino, bajo la dirección de José de la Riba Agüero, ¿no? Había otro círculo de abogados en que destacaron los doctores Manuel Pérez de Tudela, Lorenzo Vidaurre y Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y que posteriormente va a haber pues toda una serie de movimientos que van a generar el descontento y el hecho de generar una crisis en el virreinato, ¿no? Y posterior ya la emancipación de estos movimientos. Ustedes saben, conocen bien, ¿no es cierto? Se mostró bastante. Uno de ellos es de Tupac Amaru II, ¿no es cierto? Y anteriormente los otros movimientos que hemos tenido, por las que eran muy fuertes y las que han dado golpe duro a la corona española o al virreinato, como por el de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Todo esto entonces, después Tupac Amaru y después Julián Tupac Katari en Antupuno y así entre otros, ¿no? Pero esos son los indicios, ¿no? Que sí se podía dar golpe. Entonces eso han asimilado los criollos. Entonces, de hecho, si ellos han hecho temblar, y nosotros, ¿por qué no? Con mayor razón, ¿no es cierto? Si los indígenas habían hecho temblar al virreinato, incluso a la corona española, entonces, ¿por qué nosotros no? Entonces vamos a ver pues una serie de movimientos, ¿no? Como por ejemplo, 1805, se acordará Manuel Ubalde, Gabriel Aguilar en Cusco, Francisco Antonio Cela en Tacna, Crespo y Castillo en Huánuco, Enrique Paillardeni en Tacna, los hermanos Angulo y Mateo
Cabo en Cusco, y así entre otros movimientos más que se van a generar. Esto ya hace sentir la presencia directa de los criollos, ¿no? En torno a la lucha por la emancipación. Bien, chicos, con esto hemos terminado, a no ser que haya alguna inquietud, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? Entonces, los trabajos se les va a estar enviando al enlace correspondiente para que ustedes lo puedan desarrollar durante las 2 semanas de actividad asincrónica que tenemos, ¿no? Y siempre también les pido de que siempre estén leyendo, por favor, no dejen de leer. Esa es mi invocación. Siempre agarren los diferentes documentos, libros, ahora que tenemos información en torno a lo que viene a ser el Internet y también algunos documentales que han sido elaborados, ¿no? Propiamente como en videos, etcétera, que eso también coadyuva y ayuda, ¿no? Para fortalecer sobre todo los conocimientos que ustedes van agarrando, ¿no? Entonces eso no permite de que nosotros nos olvidemos, siempre nos vamos a acordar de eso. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y otra cosa que me olvidaba, las notas el día de mañana ya los van a tener los promedios, un poquitito que se me ha hecho un poco largo, sobre todo el de tomar las participaciones, también los puntos que ustedes tienen acumulado y también los trabajitos. ¿Bien? Entonces, mañana en la noche ya lo van a ver, ¿no? Sus notas correspondientes. ¿Bien? Bien, chicos, así todo por hoy. Siempre cuídense, chicos, ¿no? Hay 2 males en estos momentos, el virus que sigue con fuerza y también el frío, ¿no? Prohibido resfriarse porque sería prácticamente fácil de que el virus ingrese al cuerpo, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo muy fuerte en nuestro organismo, a cuidarse pues por ello, ¿no? Entonces no estar donde hay bastante gente, siempre alejarse un poco y mantener la distancia y siempre utilizar la famosa mascarilla, ¿no? Y si van a ir a un lugar que es muy concurrido, entonces utilizan 2 mascarillas para que no ingrese el virus, ¿no? Porque si se quitan ahí sí, más no, pues ya no. Entonces nadie es responsable de cada uno. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estaremos viendo de acá a 15 días, ¿no? 15 días, el 15 de julio ya estaremos tomando nuevamente y continuando con el avance, ¿no? Va a ser, descansamos la semana 15, no, el 16 de julio. 16 de julio estamos retornando. ¿Ya, chicos? Entonces, que tengan siempre mucho cuidado y sigan estudiando, sigan leyendo, no dejen de leer, no les tienen que leer todo el día, sino siempre les dio 1 horita. Bien, chicos. Hasta el 16 de julio. Hasta luego, profesor. Ya, chao, chao, chao. Hasta la próxima, profesor. Hasta el 16 de julio, chicos. Sí, hasta el 16 de julio. Ajá, exacto, muy bien.
Cuídense siempre, chicos, ¿ya? Cuídense, cuídense.